¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es un artefacto que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Buenas tardes, público. Nosotros vamos a presentar, pues le vamos a hablar sobre los tipos de motores de corriente alterna y corriente continua. Los motores de corriente alterna son los motores de cambio de ardilla, motores de inducción de rotor de vanado, motores monofásicos de corriente alterna, motores monofásicos de fase partida, motores de arranque con capacitor, motores de fase partida con capacitor permanente, motores de inducción y repulsión, motores de polos sombreados, motores universales y los motores de corriente continua, que son los motores con devanados derivados, motores de devanados en serie, motores con devanados compuestos. Motores jaula de ardilla. El rotor de un motor jaula de ardilla está hecho de barras conductoras que están en paralelo con el eje y en cortocircuito por medio de unos anillos en los extremos en los que se comportan físicamente el tamaño de la barra, su forma y resistencia. Influyen en formas significativas en las características por velocidad. De acuerdo a sus curvas características por velocidad, los motores jaula de ardilla se deciden en los tipos A, B, C y D, como se muestra en las siguientes figuras. Motores de inducción de rotor de vanado. El motor de inducción de rotor de vanado opera bajo los mismos principios que los motores jaula de ardilla, pero diferente en la construcción del rotor. En lugar de las barras cortocircuito, el rotor está constituido de bobinas cuyas terminales llegan a unos anillos rozantes y montados sobre el eje. Las conexiones de la resistencia externas en cortocircuito del rotor a través de los anillos rozantes permite la variación de las características por velocidad. Los motores monofásicos de SOA. Este tipo de motores de inducción, cuando están en operación, se desarrolla en camino magnético rotativo, pero antes del rotor que inicie la rotación, el estator produce solo un campo estacionario pulsante. Para producir un campo rotativo y por lo tanto un motor de arranque, se debe tener un devanado auxiliar de pulsada a 90 grados. Motores de arranque de un capacitor. Estos motores monofásicos de CA, cuyo rango va desde tracciones de 4 HP hasta 15 HP, se usa ampliamente en muchas aplicaciones de tipo monofásico, tales como accionamiento de máquinas, herramientas, así como los taladros, pulidoras, compresores de aire, refrigeradores, etc. Este tipo de motores simula la construcción al de fase partida, excepto que se conecta en un capacitor en serie con el devanado de arranque, como se muestra en la figura. Motores de fase partida con capacitor permanente. Los motores de fase partida con capacitor permanente usan un capacitor conectado en serie con los devanados de arranque y de trabajo. El capacitor crea un retraso en el devanado de arranque, el cual es necesario para arrancar el motor y para accionar la carga. En caso de ser necesario, los devanados de un motor con capacitor permanente se pueden identificar verificando los valores de la resistencia de los devanados de arranque y de trabajo. El devanado de arranque y el capacitor. La principal diferencia entre un motor con capacitor permanente y un motor de arranque con capacitor es que no se requiere switch centrífugo para los motores con capacitor permanente. Estos motores no pueden arrancar y accionar cargas que requieren un alto par de arranque. Motores de inducción-repulsión. El motor de inducción-repulsión arranca con un principio de operación y cuando casi alcanza su velocidad cambia a otro tipo de operación. Se desarrollan fuerzas tensionales muy altas durante el arranque por la repulsión entre el polo magnético en la armadura y el mismo tipo de polo en el campo adyacente del devanado del estator. La fuerza de repulsión es controlada y cambiada de manera que la velocidad rotacional de la armadura se. Motores de polos sombreados. Este tipo de motores es usado en casos específicos, como el accionamiento de ventiladores o sopladores,
que tienen requerimientos de potencia muy bajos. Su rango de potencia está comprendido en valores desde 0.0007 HP hasta un cuarto de HP, y las mayorías se fabrican en el rango de 1.100 a 1.20 de HP. La principal ventaja de estos motores es su simplicidad de construcción, su confiabilidad y hasta ahí. Motores universales. Los motores universales son pequeños motores con devanado en serie que operan con voltaje de corriente directa o de alterna. Estos se deben de comportar de la misma manera. Se diseñan y construyen en tamaños de 3/4 de HP o menores. Los motores universales tipo fraccionario pueden ser de 150 HP o menores. Los motores universales tienen prácticamente la misma construcción que los de corriente directa, ya que tienen un devanado de campo y una armadura con escobillas y conmutador. Motor en serie o motor de excitación en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o en excitación va conectado en serie. El motor shunt o motor en excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobina inductor principal está conectado en derivado o en paralelo con el circuito formado por las bobinas inducidas e inductor auxiliar.